Hola, hoy quiero hablar acerca de los subespacios vectoriales. Entonces vamos a recordar nuestra concepción de un espacio vectorial. Entonces teníamos básicamente que tenemos de nuevo una bolsa en donde viven los vectores. Y dentro de esta bolsa pues vamos a tomar como ejemplo nuestro espacio vectorial que sean el producto cartesiano de R con R, es decir, R cuadrada, que es el plano cartesiano, y dentro de esta bolsa teníamos a todos los vectores. Teníamos al 1, 2, teníamos al 5, 6, teníamos tal vez por aquí teníamos a unos vectores especiales que eran el vector 0, 1 y el vector 1, 0. Lo dije al revés. Y decíamos que estos vectores en especial forman una base del espacio vectorial. A estos dos elementos los conocemos como base canónica y pues juega un papel importante. Es importante saber por qué se llaman canónico. Canónico quiere decir como lo más natural posible. Esta es la base natural. Habíamos dicho que había muchísimas bases, pero esta es como la más estándar, por decirlo de alguna otra forma. Por otro lado, tenemos también nuestra caja de escalares. 2, pi, e, 0, 1, ya había puesto 1, vamos a poner 1/3, etcétera. Esta es nuestra caja de escalares. Y hacemos la aclaración. Bueno, entonces, un espacio vectorial, para definir un subespacio vectorial tenemos que tener muy clara la definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial era aquel en el que teníamos una caja de vectores, una caja de escalares y tenemos definida una operación dentro de esta caja. Hay una operación que hace que elementos de los escalares convivan con los vectores y por otro lado teníamos dos operaciones más aquí que no son parte de la definición de espacios vectoriales, pero vale la pena aclarar que dentro de los escalares viven dos operaciones más. De esta forma podemos decir que hay tres tipos de operaciones en un espacio vectorial. De operaciones. La primera operación es la suma de vectores. La segunda operación es la multiplicación escalar. Y la tercera operación o el tercer tipo de operación es la suma y multiplicación dentro de los escalares. A la multiplicación que me refiero con el 3 es la multiplicación que hay aquí y la suma que hay aquí. Por ejemplo, 1 con 2 o pi por 0 o 1/3 por 0 o cualquier cosa que suceda dentro de los escalares y se quede dentro de los escalares, pues es una multiplicación muy diferente a la que estamos haciendo cuando agarramos, por ejemplo, el 2 y lo multiplicamos por el vector 1,0. Ahora, para nuestra definición de espacio vectorial se deben de cumplir dos tipos de axiomas. Los axiomas de la suma son los siguientes. El primero dice lo siguiente: si U es un vector y si B es otro vector que viven dentro de nuestra bolsa de vectores, esta es la bolsa de vectores, entonces la suma de U más B debe de estar dentro de esta bolsa.
Entonces, este axioma se llama axioma de la cerradura y quiere decir que por más que yo sume cosas dentro de los vectores, no me va a dar una cosa diferente a los vectores. Y está bien definida. El axioma número 2 es que si yo sumo el vector u con el vector b, va a ser lo mismo que si yo sumo el vector b con el vector u. Es decir, hay conmutatividad. El tercer axioma de la suma es la asociatividad. Quiere decir que si yo quiero sumar u a la suma que tengo de b con w, va a ser lo mismo que si yo sumo primero u más b y lo sumo a w. El siguiente axioma de la suma para los espacios vectoriales es que existe un vector al que denotamos como 0, vector 0, tal que este vector más cualquier otro vector no le va a pasar nada al segundo vector. Y este axioma se conoce como el neutro aditivo, que existe la existencia del neutro aditivo. Y el axioma número 5 es que para todo vector en nuestra bolsa de vectores existe menos b en la bolsa tal que el vector b más este vector, que es el que estoy diciendo que existe, es igual al vector 0. Y estos son los axiomas de la suma. Por otro lado, tengo los axiomas de la multiplicación escalar para el espacio vectorial. Y el primero de estos axiomas dice lo siguiente. Bueno, primero tengo que aclarar. Si C es un escalar, o sea, vive en nuestra bolsa de escalares, entonces los axiomas dicen lo siguiente. 1. La multiplicación de este escalar por un vector pertenece a la bolsa de vectores para todo vector en la bolsa de vectores. 2. Un escalar por la suma de dos vectores va a ser lo mismo que si yo multiplico este escalar por cada uno de los vectores y después lo sumo. El tercer axioma es si yo tengo... es parecido al anterior, pero es del otro lado. Si yo tengo por la derecha la multiplicación del escalar, es exactamente lo mismo. U por C, perdón. U por C más el vector B por el escalar C. El cuarto axioma dice que si yo obtengo un escalar y lo multiplico por el resultado de otro escalar por un vector, es lo mismo que si yo multiplico C por D dentro de nuestra caja de escalares y después hago la multiplicación escalar. Y el último es que dentro de la caja de escalares existe el 1. ¿Ok? Ahí siempre va a estar el 1. Entonces quiere decir que si yo tengo este 1 y lo multiplico por cualquier vector, no le hace absolutamente nada al vector. Lo deja igual. ¿Ok? Entonces tengo los axiomas de suma y los axiomas de multiplicación escalar. Ahora, estamos aquí para hablar de subespacios vectoriales.
resulta que un subespacio vectorial va a ser un subconjunto de vectores. Vamos a pintarlo con verde. Vamos a tomar un subconjunto de aquí. Imagínense que hay más elementos aquí, tales que cumplen exactamente los mismos axiomas sobre el mismo campo de escalares. Es decir, si yo aíslo estos vectores y los convierto en otra bolsa, también van a cumplir estos mismos axiomas. Entonces, fíjense que los únicos axiomas que hay que probar en realidad es este de la cerradura para la suma, la cerradura para la multiplicación escalar y la existencia de los neutros, del neutro y la existencia del inverso. Todos los demás axiomas como este y este ya se cumplen porque al principio ya estaban dentro de algo que ya los cumplía. Entonces solo hay que checar que sean cerradas las operaciones y que existan los inversos y el neutro. Vamos a ver un ejemplo. Nuestro ejemplo dice lo siguiente: demuestra que el conjunto M, que es igual al conjunto de parejas A, B, tal que A, B es igual a un múltiplo del vector 1, 2 con este número, un número real, es un subespacio vectorial de R cuadrada. Esa es la forma en la que escribimos a veces el símbolo R cuadrada cuando no tenemos la tipografía para hacerlo. Vamos a ponerle una rayita aquí y ya, se ve más bonito. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es la cerradura de la suma. Entonces, 1, cerradura suma. Vamos a ver cómo lo demostraríamos. Primero vamos a decir que sean un vector U y un vector W en el conjunto M. Vamos a demostrar que U más B pertenecen al conjunto M. Y empezamos a trabajar con nuestra hipótesis. Si U está en M, por definición de M, entonces existe, vamos a ponerle un escalar C en los reales, tal que U es igual a este escalar por el vector 1, 2. De la misma forma, existe si W está en el conjunto M, entonces existe un escalar en los números reales tal que esta W es igual a un escalar por el vector 1, 2. Sumando dichos vectores, obtenemos que U más W pues va a ser igual al vector C1, 2 más D1, 2, de donde sumando, haciendo las operaciones, la multiplicación por escalar, esto sería igual a C por 1
C por 2 más D por 1 más D por 2. Y esto es por la multiplicación escalar. O sea, aquí tendremos que escribir por ejemplo, esta es por definición, multiplicación, escalar, etc. El siguiente paso, asociando, tenemos que esto es igual a C más D por 1, C más D por 2. Esta multiplicación ocurre en los números reales. Entonces, C más, puedo decir que U más el vector W es igual a C más D por 1,2. Y entonces, y como C más D es un número real, o sea, aquí ya tenemos la forma que queremos, ¿no? Este vector es de la forma un múltiplo del 1,2. Entonces, el vector U más el vector W es un vector, que vive en nuestro subespacio M. Por lo que la suma es cerrada. La suma de vectores es cerrada. Ahora tendríamos que ver 2. Existe 0. A ver, existe neutro aditivo. Entonces, como tenemos que demostrar que existe el neutro aditivo, pues podemos decir que el vector 0 es igual a 0 por 1,2, porque esto es igual al 0,0 y esto está por definición en M. Entonces, ahí está y podemos añadir como si U está en nuestra bolsa de vectores más chiquita que es M, entonces 0 más U es igual a U. Ok. Y el tercer axioma de la suma sería verificar que existen inversos aditivos. ¿Y cómo demostraríamos esto? Pues podemos decir que si el escalar C está dentro de nuestra bolsa de escalares que son los reales, entonces existe un C negativo en los reales, o sea, nuestra caja de escalares, tal que C más este negativo es igual a 0. De tal manera, de esta forma, si C por 1,2 está en mi bolsa de vectores, en mi subbolsita de vectores, entonces menos C 1,2 también está en la bolsa de vectores y puedo comprobar que C por 1,2 más menos C por 1,2 es igual al vector 0, porque aquí tendría esta igualdad. Y lo voy a poner aquí en chiquito. Esto es el vector 0 por 1,2 y esto es el vector que es el neutro aditivo.
Entonces ya tenemos probadas nuestras tres propiedades que debe de cumplir la suma para que el conjunto M sea un subespacio. Faltaría ver de la misma manera o parecido cómo son las propiedades que debemos de demostrar para la multiplicación por escalar. Pero ya les había dicho que en realidad solo hay que probar una, la cerradura de la multiplicación escalar. Y esta se demuestra de la siguiente manera. Entonces solo nos falta demostrar que la multiplicación por escalar es cerrada. Entonces esto lo podemos empezar de la siguiente manera. Supongamos que C, vamos a escoger otro que no sea C. Supongamos que E es un escalar. Es decir, es un número real. Si V es un vector en la bolsa M, entonces por definición existe un C en la bolsa de escalares, que son los reales, tal que este V es igual a este escalar por el 1,2. Si multiplico el escalar E por V, voy a obtener el vector B por E va a ser igual a E, sustituyendo el valor de V es C, 12, y esto es igual a E por C por 1,2. Pero E por C es un número real, porque E es un número real y C es un número real. Entonces esto está dentro del conjunto M. Por lo tanto, por definición, E por B se queda dentro de mi bolsa M. Y las siguientes propiedades que tenemos como para subespacio vectorial, las cuales habíamos dicho que era esta y esta, ya no las tenemos que probar porque estas ya las hereda por haber estado antes en un espacio vectorial más grande.